Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Capítulo 9 de nuestro curso, las parábolas del Evangelio. Estamos ya en la parte final de nuestro curso, de acuerdo al plan de estudios en la que organizamos este curso, donde íbamos a ver 45 parábolas en total. Hoy entramos ya a la parte final, vamos a ver las parábolas lucanas, esto es de Lucas, el sinóptico. Él tiene 15 parábolas, el día de hoy estudiaremos 5. Muchas gracias por estar con nosotros, para mí es un honor que continúen ya terminando casi nuestro curso, y como les decía, son 5 las parábolas que vamos a estudiar el día de hoy, que son propias de Lucas. Solamente las vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas. Y estas son la parábola de los 2 deudores, o también conocida como la parábola de la pecadora perdonada, la parábola del buen samaritano, la parábola del amigo inoportuno, la parábola del rico insensato y por último la parábola de la higuera estéril. Así entonces, iniciando con nuestra primera parábola de estudio, que es a la que más tiempo le vamos a dedicar, la parábola de los 2 deudores o de la pecadora perdonada. Miren, esta parábola es una catequesis del amor misericordioso de Dios y el perdón que otorga a aquellos que con fe abren su corazón para recibirlo, en el que brilla la fe, la salvación, la esperanza. Es una parábola, en lo personal, me ha fortalecido en muchas ocasiones. Siempre uno se inclina cuando lee la Biblia, empieza su estudio, empieza la oración con él. A veces te sientes más atraído por algún profeta, por algún evangelista, por alguna parábola, algún milagro en especial. Bueno, en el caso de las parábolas, esta es una de mis parábolas a las que tanto recurro en oración, porque como ya señalé, habla del perdón de Dios, habla del arrepentimiento auténtico, ese querer convertirse a Dios, ese querer cambiar, sabiéndose que Dios en su infinito amor perdona, que quiere tu conversión, quiere tu amor, quiere tu salvación, y que todo esto opera gracias a la fe. Así entonces, podemos decir que esta parábola en realidad se llama parábola de los 2 deudores, pero es con motivo de lo que ocurre con una mujer pecadora que Jesús enseña esta parábola llamada de los 2 deudores, pero con motivo de lo que ocurre con esta mujer pecadora. ¿Cómo inicia este relato? Bueno, primero vemos que un fariseo de nombre Simón invita a Jesús, le ruega que vaya a su casa a comer, a participar en un banquete. ¿Por qué lo hace este fariseo? ¿Por qué lo invita? Bueno, posiblemente como un acto que le hacía sentirse a él un privilegio, dado que Jesús ya era conocido, tenía muchos seguidores, lo veían como un maestro, como un profeta. Entonces, para Simón podía haber sido motivo de honor el que fuera a su casa a comer, y por ello lo invita. O
tal vez porque de manera auténtica, de verdad, se sentía atraído, se sentía motivado, quería conocer a Jesús en virtud de la doctrina que realmente a él le llenaba, le alimentaba el espíritu y quería conocerlo para lograr esa conversión a la que tanto invitaba a Jesús. Entonces, invita a comer a Jesús, llega a su casa, es un banquete, él no es el único invitado. Entonces llega y toma mesa, ¿no? Toma lugar junto a la mesa. Y todos están contentos de que Jesús, reconocido ya, con muchos seguidores, había participado en varias ocasiones en la plática sinagogal, y eso, para tener a un participante en una plática sinagogal, llevarlo a su casa después, era motivo de distinción, de honor. Entonces está en casa de Simón junto con otras personas, fariseos, de corriente farisea, cuando, sin esperarlo, sin invitación desde luego, una mujer pecadora, cuando le llaman pecadora se refiere a que era una prostituta, una mujer pecadora, se logra meter a casa de Simón, el fariseo, el puro, el justo, el bueno. Se entra a su casa y llega hasta la mesa, ¿verdad?, a donde se encuentra Jesús, colocándose atrás de él, a sus pies. Empieza a llorar, se siente ya muy conmovida. Posiblemente ella había escuchado ya a Jesús, lo conocía, había estado presente cuando Jesús hablaba del amor de Dios, del perdón, del arrepentimiento, de la conversión, y esta mujer se sintió muy atraída por él. Y es por eso que, sabiendo esta mujer pecadora que está en casa de este fariseo llamado Simón, acude, entra a su casa sin permiso y se postra a sus pies. ¿Qué hace esta mujer pecadora? Empieza a llorar a sus pies y moja con sus lágrimas, moja los pies de Jesús y seca sus lágrimas con sus propios cabellos. Suelta su trenza, seca sus lágrimas a los pies de Jesús, cuando esto, significaba un acto de deshonra, de deshonor. A ella no le importa, suelta su cabello y seca sus lágrimas con sus cabellos. Y después se atreve a besarle los pies una y otra vez. Sabemos que en la tradición judía besar las rodillas o los pies era un acto de un agradecimiento enorme y de una humildad abierta. ¿Qué hace Simón y los demás invitados al banquete? Bueno, se quedan sorprendidos y Simón en su interior se cuestiona: ¿será que Jesús verdaderamente es profeta? Porque si fuera profeta Jesús, se decía Simón, pues sabría quién es la mujer que lo está tocando. Y empieza Simón a cuestionarse sobre la persona de Jesús. En ese momento, Jesús, que conoce los corazones, que sabe lo que sentimos, lo que pensamos, se dirige a Simón y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Y el Simón, como el anfitrión en el banquete, le dice: di, maestro. Y entonces es aquí cuando Jesús, con motivo de todo lo que está ocurriendo, da la parábola de los 2 deudores. Y le dice: eran 2 hombres, uno debía una cantidad de denarios y el otro una cantidad menor, o sea, uno más y uno menos. Pero no podían pagar, ninguno de los 2 tenía la capacidad para poder pagar sus deudas. Sin embargo, a los 2 les fue perdonada la deuda. Yo te pregunto a ti, ¿quién de los 2 estará más agradecido? ¿Quién de los 2
amará más. Y obviamente Simón el fariseo le dice, pues ha de estar más agradecido y va a amar más a quien perdonaron más. Bien has contestado, le dice. Bien hecho, así es. Y entonces, con esto, ya con esta parábola, ¿verdad? Es que voltea a ver a la mujer y le dice, mira, Simón, esta mujer ha entrado y ha lavado mis pies con sus lágrimas. Y aquí vienen 3 reclamos, bueno, impresionantes, con mucha dulzura, amor, compasión, pero haciéndole ver a Simón cuál fue la actitud de él mismo como el que le ofrecía el banquete y cuál había sido la actitud de la mujer. Ni Simón ni los demás invitados habían volteado a ver a la mujer y habían observado su conducta y lo que estaba haciendo. Simplemente la reprobaban, la juzgaban, la rechazaban y cuestionaban a Jesús por permitir que una mujer pecadora prostituta lo tocara. Sabemos que esto para un judío era motivo de contaminación. Una prostituta no debe tocar a un fariseo. Un fariseo no puede tocar un cadáver, por ejemplo, se contamina. Es otra de las parábolas que vamos a ver más adelante, pero bueno, continuamos con esta. Dentro de lo que era la tradición judía, una pecadora no podía entrar a la casa de un judío honorable, de respeto. Entonces reprobaban a la pecadora y cuestionaban sobre Jesús. Y entonces Jesús aquí le hace a Simón, le hace 3 observaciones a manera de reclamo sobre 3 graves omisiones que como buen anfitrión debió haber tenido para Jesús. Y le dice, mira, esta mujer lavó mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me ofreciste agua para lavar mis pies cuando llegué. Dice, esta mujer ha ungido mis pies con su perfume. Tú no ungiste, no me ofreciste aceite para ungir. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Tú no me diste el beso de bienvenida, de amor, de amistad. Se voltea y le dice a la mujer, porque has amado mucho, tus muchos pecados te son perdonados. Bueno, imagínense nada más lo que esto ocasiona o provoca en el corazón de Simón y de todos los presentes, que cegueros con un corazón duro no habían visto la conducta de arrepentimiento, de amor, de agradecimiento, de deseos de conversión que estaba mostrando la mujer. Y sí, las graves omisiones que un buen anfitrión en bienvenida, en cordialidad, en reconocimiento debe de tener para sus invitados al banquete. Y entonces se sorprendían porque decía, bueno, ¿cómo es esto que los que estaban presentes, cómo es esto que perdona pecados? ¿Quién es él que hasta perdona pecados? Jesús, que conocía el corazón de Simón y de todos los demás asistentes al banquete y también conocía el corazón de la pecadora, le dice, tu fe, le dice a la mujer pecadora, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y aquí termina la parábola. Y podemos decir qué conmovedora, qué bella, qué muestra del perdón, de la misericordia, de lo que es el arrepentimiento, la conversión. Sí, pero
entremos un poquito más profundo a todo lo que nos puede mostrar esta hermosísima parábola. Sabemos, según se desprende de la lectura de esta parábola única de Lucas, que no se señala en qué poblado, ciudad o lugar se lleva a cabo este banquete, no lo dice, solamente refiere a un fariseo llamado Simón, y Lucas tampoco revela el nombre de la pecadora, no dice cómo se llama. Ojo, no es esta mujer pecadora que es prostituta, no es la mujer adúltera, que es diferente. La mujer adúltera es aquella que querían lapidar, querían apedrear por haber sido descubierto en adulterio. Se trataba de una mujer casada que cae en adulterio y la quieren lapidar, ¿sí? Y es cuando Jesús dice, bueno, el que se sienta libre de culpa, arroje la primera piedra. Son dos personas diferentes ahí. La mujer adúltera y esta, la pecadora, que es una mujer pública, una prostituta. Tampoco esta mujer pecadora es María, la hermana de Lázaro y de Marta. No, esta es diferente. Curiosamente, esta mujer pecadora unge los pies de Jesús y los seca con sus lágrimas en casa de Simón. Pero María, la otra María de la que ahorita voy a hablar, que es la hermana de Lázaro y de Marta, una semana antes de que Jesús muera, María va a casa de Simón, otro Simón, el leproso, ¿sí? Y llevando igual un frasco de alabastro, esto es pues un frasco de valor que tiene perfume de nardos, y María unge la cabeza de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que mientras que esta mujer pecadora en casa del fariseo, con sus lágrimas, lava los pies de Jesús, los seca con sus cabellos y unge sus pies con un perfume, ¿verdad?, contenido en un frasco de alabastro, no señala qué perfume, pero obviamente era un perfume de un alto valor. En Betania, María, la hermana de Lázaro y de Marta, unge la cabeza de Jesús con perfume de nardos. Entonces no confundamos, ¿sí? Entonces una cosa es la mujer adúltera, otra cosa es María, la hermana de Lázaro y Marta, que unge la cabeza de Jesús. Y ojo, esta mujer pecadora tampoco es María Magdalena, ¿sí?, de la que Jesús, o María la Magdalena, de la que Jesús arrojó 7 demonios, y que hace referencia a este hecho, me parece que es en el Evangelio de Lucas capítulo 8, por ahí así. Entonces son personajes de los que se habla en el Evangelio diferentes. Una es la mujer pecadora, otra es María la Magdalena, de la que expulsa 7 demonios, y otra es María, la que unge la cabeza de Jesús, hermana de Lázaro y Marta. Así entonces, con esta explicación vamos a ver material didáctico y después de esto creo que podremos ya dar lectura textual a la cita bíblica de nuestra parábola. Veamos pantalla, por favor, y dice: vamos a pasar al estudio de las parábolas lucanas, son 15. La tarea de los evangelistas fue transmitir pastoralmente el mensaje y enseñanzas de Jesús. Así Lucas, inspirado por el Espíritu Santo con apoyo en el Evangelio de Marcos, porque recordemos que el Evangelio de Marcos se escribe por ahí del año 60-65 después de Cristo. Estamos hablando que 35 años después del fallecimiento de Jesús y su resurrección y exaltación, ascensión al cielo, después de esto se escribe el Evangelio.
de Marcos, es el primero que se escribe. Entonces, después de este se escribe el de Lucas, precisamente en el año 75. Entonces, Lucas, para escribir su evangelio, obviamente se apoyó mucho en el evangelio de Marcos, aparte de que utilizó como fuentes suplementarias sus propias investigaciones. Entonces, así vemos como Lucas, al igual que todos los demás evangelistas, la tarea fue transmitir pastoralmente las enseñanzas de Jesús. Y entonces vemos que el Evangelio de Lucas, obviamente, como los demás, también estaba dirigido a los cristianos de su tiempo, a las comunidades cristianas, ¿verdad? Porque estaba formada ya por gentiles, esto es, paganos convertidos, eran llamados gentiles, o judíos convertidos también, ¿sí? Que antes habían sido convertidos, antes habían sido judíos, chavistas, y después abrazan la fe en Cristo. Curiosamente, Lucas, nosotros sabemos que era un prosélito, o sea, de origen griego, convertido al judaísmo, y después abraza la fe en Cristo, de ahí que es un prosélito, médico de profesión, hablaba griego, y por lo mismo su evangelio tiene una redacción exquisita, con un lenguaje elevado, ¿verdad? Utiliza mucho la hipérbole, es muy expresivo, muy alegre. Su evangelio en especial hace notar mucho el valor, el cariño, el perdón que Jesús siempre mostró para la mujer. Esos son algunos detalles que debemos tener en cuenta cuando leemos este Evangelio de Lucas. Y así entonces, la parábola, volvamos a ver pantalla, por favor. Y así entonces, la parábola de los dos deudores la encontramos en Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Continuamos en la misma primera lámina. Dado lo ocurrido con una mujer, es que Jesús enseña la parábola de los dos deudores, o también llamada parábola de la pecadora perdonada, en la cual podemos descubrir una admirable catequesis sobre el perdón que ofrece Dios, en la que brilla su misericordia para los pecadores y la invitación al arrepentimiento y a la conversión a Dios. Pasemos a nuestra siguiente lámina, por favor. Y dice así: los personajes en esta parábola son Simón, un fariseo notable, importante y fiel cumplidor de la ley, quien rogó a Jesús que comiera con él en su casa. Los motivos de la invitación podrían haber sido como un acto meritorio de invitar a un maestro o profeta ya reconocido, o porque en realidad estaba impactado de la doctrina de Jesús, quien acude a su casa y al llegar Jesús se pone a la mesa de aquel banquete. Lucas no señala el poblado o ciudad en la que se celebra este banquete, al cual, sin invitación alguna, una mujer pública, o sea, una prostituta, cuyo nombre Lucas tampoco revela, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, logró entrar y llegar hasta la mesa donde estaba Jesús. Es de señalarse que esta mujer pecadora no es María la Magdalena, ni la mujer adúltera, ni María, hermana de Marta y Lázaro. Pasemos a nuestra tercera lámina. Continúo leyendo. La mujer llevaba un frasco de alabastro con perfume. Sabía quién era Jesús y llorando se pone a sus pies, mojando con sus lágrimas sus pies y secando con sus cabellos para después ungirlos con perfume. Simón el fariseo y demás invitados con grave ceguera de corazón se quedan impactados en su interior. Solo ven a Jesús, nunca ven a la mujer ni lo que ella hace. El fariseo pensó y dudó en su interior que Jesús fuera profeta, pues se decía que de ser un profeta sabría quién era la que lo estaba tocando. Jesús, que conoce el interior de las personas, observó lo que hacía la mujer y sabía el sentir del fariseo Simón. Entonces Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón le dice:
ti, maestro. Y aquí Jesús le da esta parábola. Pasemos a nuestra siguiente lámina y refiere a un deudor menor y a otro mayor que al no tener para pagar sus deudas se les perdona. Luego Jesús pregunta a Simón, ¿quién de los dos deudores amará más o estará más agradecido? Simón responde, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dice, has juzgado bien. Enseguida, Jesús compara la conducta de Simón con la de la pecadora y de ello resulta un impresionante reclamo de 3 omisiones de Simón, que se creía un fariseo bueno, puro y justo. Primera omisión. Ni siquiera me diste agua para lavar mis pies. Ella los ha lavado con sus lágrimas y ha secado con sus cabellos. Segunda omisión. No me diste el beso de bienvenida, de paz, de amor, que era una muestra acostumbrada de afecto. Ella, en cambio, no ha dejado de besar mis pies. Tercera omisión. No ungiste mi cabeza. Ella, en cambio, ungió mis pies. Jesús le dice a la mujer, por todo eso te digo, quedan perdonados tus muchos pecados porque has mostrado mucho amor. Con esto, Jesús muestra que sí sabe quién era esa mujer y que aún más conoce su corazón, el de Simón, el de todos los presentes. Pasemos a la siguiente lámina y detengámonos, por favor, en estas 5 reflexiones. De verdad, con calmita, véanlo en su casa, analicémoslas. Primero, notemos la actitud de la mujer, su humildad, que arrepentida se humilla agradeciendo el perdón. Notemos la actitud del fariseo y demás invitados que muestran dureza de corazón, lo fácil que juzgan y condenan sin perdonar. Notemos cómo esta parábola, sin excepción, habla de cada uno de nosotros. Notemos que pedimos justicia para nosotros y juzgamos pidiendo castigo para quien nos daña. Notemos que pedimos misericordia para nosotros y no la sabemos dar a otros. Y aquí, en la siguiente lámina que vamos a ver a continuación, de verdad, detengámonos minutos, si pudiera ser horas. Nunca terminaríamos de reflexionar y de entrar en profunda comunicación con Dios, llenándonos de Espíritu Santo. Observemos. Leo lámina, por favor. Los comensales, en rechazo y admiración, se preguntan, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Luego le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. La mujer perdonada de sus muchos pecados ha sido salvada. Y aquí esta parte para ti que me escuchas. Aquí esta parte para mí misma con la que hago mucho ejercicio espiritual y oración. Leamos, detengámonos a lo siguiente. Démonos cuenta que gracias al perdón de Dios y a la apertura de corazón para recibirle o para recibir fe, la fe que es una gracia, un don, un regalo de Dios, es que somos salvados, sanados de heridas, de nuestros muchos pecados. Son heridas provocadas por nuestros muchos pecados y también de aquellos cometidos contra nosotros, aquellos que nos lastiman y nos hieren con sus propios actuar, sus pecados. Dios nos sana física e interiormente, nos sana el alma, el espíritu, nos libera, nos restaura, nos hace como el vaso nuevo del alfarero, nos da la paz perfecta, el shalom de Dios, pese a cualquier circunstancia. Pese a cualquier circunstancia. Si tenemos fe,
Dios nos va a restaurar, nos va a dar fuerza, nos va a sanar, nos va a dar su paz de Dios. Y miren, poder vivir en este plano terrenal así es sentir plenitud. Pero para eso necesitamos primero saber cuáles son nuestras faltas, nuestros pecados, arrepentirnos de verdad, pedir, clamar perdón, tener fe de que vamos a ser perdonados. Y ahí lo demás lo hace Dios, nos restaura y nos da su paz, el shalom de Dios bajo cualquier circunstancia. Continuemos leyendo de manera muy detallada y dice, date cuenta, ¿sabes perdonar? ¿De qué necesitas hoy ser perdonado? Sí, tú. ¿De qué necesitas ser perdonado, liberado, sanado y restaurado? Pero también, ¿qué haces en arrepentimiento, en agradecimiento y amor a Dios por ese perdón que te va a dar? Date cuenta que al recibir a Jesús Eucaristía es poder ir en paz. Así concluye la misa. Miren, Jesús le dice a la mujer, tus pecados, tus muchos pecados te han sido perdonados porque has amado mucho. Y la despida después diciéndole, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esa paz de Dios, Cuando vamos a misa, que ojalá pudiera ser diario, pero si no, bueno, por lo menos los días domingo. Así termina la misa. Después de ese gran banquete, después de ese momento en el que Jesús se hace presente en cuerpo y en alma a través de la Eucaristía, después de esto es que termina la misa y se nos dice, podemos ir en paz. La misa ha terminado. Tenemos que entender lo que esto significa. El poder ir en paz, el poder vivir en paz. El haber participado, ¿verdad?, de la Eucaristía. La paz de Dios. Detengámonos a pensar en eso. Y no perdamos la oportunidad de mantenernos en gracia, en estado de gracia, para participar de la Eucaristía. Y si no estamos en estado de gracia, podemos acudir también al sacramento de la reconciliación para recuperar ese estado de gracia y poder participar de la Eucaristía y poder ir en paz. ¿Cuántos de nosotros la necesitamos? Todos los días y a cada momento y a cada respiro. Vamos a darle lectura, ahora sí textual, a esta parábola. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. La pecadora perdonada, Lucas capítulo 7, 37-50. Un fariseo le rogó que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió, Simón, tengo algo que decirte. Él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los 2.
¿quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hermosísima, hermosísima parábola para entrar en conversación con Dios, para hacer un examen de conciencia, para clamar a Dios perdón y para también aprender a ejercitar la gracia de saber perdonar. Vamos a ver ahora nuestra siguiente parábola, la llamada parábola del buen samaritano. ¿Y de qué trata esta parábola del buen samaritano? Bueno, habla de un viajero que bajaba, porque siempre se baja de Jerusalén a cualquier otro lugar a donde se viaje, siempre se baja. Y cuando se va a la ciudad santa, a Jerusalén, siempre se sube. Entonces aquí en esta parábola del buen samaritano se refiere a un hombre que bajaba de Jerusalén rumbo a Jericó, y en el camino es tomado en asalto, lo roban, lo golpean, lo dejan tirado, herido, mal herido, casi muerto. Y estando así en esta situación, este hombre, pasa un sacerdote y lo ve, lo rodea y se va. Enseguida pasa un levita que hace lo mismo. Ve al hombre tirado, herido, lo rodea y se va. ¿Por qué? Bueno, porque como ya habíamos comentado, tocar un cadáver era motivo de contaminación, entonces por eso no lo hacían. Pero no estaba muerto. Y tanto el sacerdote como el levita, ¿verdad?, sabían que no estaba muerto. Sin embargo, lo rodearon y se fue. ¿Qué fue lo que pasó ahí, no? Falta de compasión, de querer ayudar al necesitado. Bueno, ¿qué sucede? Pasa una tercera persona, pero curiosamente esta tercera persona que pasa es un samaritano. Recordemos nosotros que los samaritanos y los judíos no se hablaban. Podríamos decir malamente que hasta odio se tenían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los judíos tenían la idea, y bueno, así era, que el samaritano era los samaritanos eran personas que habían caído en adoración de falsos dioses, en prácticas sincretistas, que no eran totalmente obedientes a la ley de Dios, y había ahí mucho celo, mucho rencor entre samaritanos y judíos. Entonces, ni mencionar la palabra samaritano era propicio para un judío, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Pasa este samaritano, ve al hombre tirado, mal herido, lava sus heridas, las cura, las venda, lo monta en su propia cabalgadura en el que él iba, que seguramente habría sido un asno en donde él se transportaba. Entonces lo monta en el asno donde él viajaba y lo lleva a una posada. Ahí terminan de atenderlo, lo empiezan a alimentar, y al día siguiente este samaritano le dice al posadero: cuida de él,
toma y le paga, le da unos denarios y le dice, cuida de él, aliméntalo. Y si gastas más, a mi regreso te pago, pero cuida de él. Y entonces, pues esta es la parábola del buen samaritano, en la que después de esto Jesús le pregunta al legista, ¿quién fue aquí el prójimo? ¿No? Y el legista, que ni siquiera quiere decir el samaritano, dice, pues aquel que tuvo misericordia. Le dice, has contestado bien, haz eso y vivirás, ¿no? Con esta explicación vamos a ver material didáctico para reforzarles ilustrar esta parábola, y después pasamos a la lectura de la cita bíblica. Veamos pantalla, por favor, y dice, el gran mandamiento, ¿sí? Que es esto, está señalado antes de la parábola, la encontramos en Lucas 10, 25, 28. Y dice, se trata de un legista que para poner a prueba a Jesús le pregunta, Maestro, ¿qué hacer para tener vida eterna? Jesús a su vez le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? El legista respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que Jesús le dice, bien has respondido, haz eso y vivirás. Luego el legista pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús responde con la parábola del buen samaritano. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. En la que un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó es robado y golpeado, dejándole casi muerto. Pasó por el camino un sacerdote que al ver al hombre caído y herido lo rodeó. De igual modo pasó un levita e hizo lo mismo. Luego pasó un samaritano, al ver al hombre tuvo compasión y le vendó sus heridas y lo llevó a una posada, cuidó de él, y al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero pidiéndole que cuidara de él, y si gastaba más se lo pagaría a su regreso. Podamos ahora pasar a la siguiente lámina ya de la cita bíblica del estudio de nuestra parábola, y dice, el gran mandamiento, Lucas 10:25. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces, bien has respondido, haz eso y vivirás. Y a continuación, después dice, pero él, o sea, el legista, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le responde, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas y echando en ellas aceite y vino, lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero diciendo, cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo, el que practicó misericordia con él. Díjole Jesús, vete y haz tú lo mismo. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola? Bueno, la compasión, el amor al prójimo, la ayuda que le podamos dar, sin distinción,
sea la persona que sea, merece, necesita ser auxiliada y ayudada. La misericordia y la compasión que tenemos que practicar para nuestro prójimo. Así como amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, de igual manera debemos amar a nuestro prójimo. No es fácil, claro que no es fácil, pero hay que crecer todos los días en ello. Hay que buscar práctica en ello todos los días. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, pasamos a nuestra siguiente parábola. Esta parábola es la llamada parábola del amigo inoportuno. Y esta parábola, en principio hay que notar dónde y en qué momento la refiere Jesús. Si nosotros vemos el Evangelio de Lucas, encontramos que nos enseña a orar. Es cuando nos da el Padre Nuestro. Bueno, inmediatamente después de la oración del Padre Nuestro es que encontramos esta parábola de el amigo inoportuno. Y así entonces, veamos pantalla para que se entienda mejor lo que estoy tratando de explicar. Dice, parábola del amigo inoportuno, que la encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, y dice, en el Evangelio según San Lucas podemos observar que Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, y después bajo ese mismo contexto, Jesús narró la parábola del amigo inoportuno. La parábola del amigo inoportuno se enriquece y se completa con la muy valiosa enseñanza que después hace Jesús sobre la eficacia de la oración. Así pues, esta parábola, además de mostrar la regla y valor de la hospitalidad, señala y enseña que todo cristiano debe saber pedir, buscar, llamar a Dios. Y así el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Bueno, esto es algo difícil a veces de analizar, de entender, pero veamos el contexto. Jesús nos enseña la oración del Padre Nuestro. Después de la oración del Padre Nuestro, inmediatamente después, se refiere esta parábola del amigo inoportuno. ¿Y qué dice esta parábola del amigo inoportuno? Habla de una persona que llega a tocar de madrugada a casa de un amigo, ¿sí? Ya de noche. Le toca la puerta porque resulta que recibió visitas en su casa, o peregrinos tal vez, invitados, y no tiene nada que darles. No tiene pan, no tiene nada que ofrecerles. Entonces este amigo inoportuno, porque es de madrugada, se atreve a ir a casa de un conocido, de un amigo, y le ruega que le dé pan, porque recibió amistades, invitados o peregrinos y no tiene nada que ofrecerles. ¿Qué le dice el amigo? ¿Qué le contesta? Le dice, oye, ya es de madrugada, ya estaba dormido, estoy acostado, mis hijos ya duermen. O sea, no te lo puedo dar. Bueno, aquí termina, ¿sí? Y aquí decimos, ¿dónde está la parábola que nos enseña? Bueno, en realidad esta parábola se completa, se complementa, ¿sí? Primero entendiendo que nos enseñó Jesús la oración del Padre Nuestro. Conocemos su contenido. Después de esto viene la narración de la parábola del amigo inoportuno. Y después vamos a encontrar que Jesús habla de la eficacia de la oración. La eficacia de la oración. Y es cuando Jesús dice, ¿verdad?, que Dios, en su infinita misericordia, nos va a escuchar cuando sepamos
buscarlo, llamar a Él, ¿sí? Debemos de saber pedirle, saber llamarlo, buscarlo, y Él nos va a escuchar, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué quiero hacer mucho hincapié en esto? Porque nosotros sabemos que decía, el Evangelio dice, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, llama, clama y serás escuchado. Y muchas personas se confunden creyendo, o incluso muchos predicadores, ¿verdad? De manera equivocada, errada, para confundir a la gente con intereses de otra clase, se atreven a decir que el Evangelio lo dice, ¿no? Que Jesús dijo que el que llame, el que pida, el que busque, el que toque la puerta, se le va a abrir, se le va a escuchar y que todo se le va a dar. No es así. Hay que entender el contexto de todo esto. Cuando Jesús dice, el que busque encontrará, el que llame o el que toca la puerta se le abrirá, el que pida se le dará, se está refiriendo a que clames a Dios, a que pidas a Dios lo que es agradable a Dios, lo que tú necesitas para agradar a Dios, para tener una vida en integridad con Dios. Y esto es el Espíritu Santo. El que pide Espíritu Santo se le va a dar. A eso se refiere. No a que le vas a pedir un coche, una casa, una novia, un buen esposo, ser bella, tener un éxito, un ascenso, por favor. Esas son cosas materiales. Que miren, se pueden dar por añadidura. Pero lo importante es saber pedir a Dios en la voluntad de Dios y para nuestra conversión y crecimiento espiritual. Saber pedir Espíritu Santo. Y entonces, con esto, pues sí me gustaría que pasáramos a leer ya la cita bíblica. Creo que se va a poder entender un poco mejor. Pasemos siguiente lámina. Dice, parábola del amigo inoportuno, Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8. Les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estábamos acostados. No puedo levantarme y dártelos. Os aseguro que si no os levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Ahí está la parábola. Pareciese que se quedó incompleta, como que ¿y luego qué pasó? Bueno, continuamos y enseguida encontramos la eficacia de la oración, ya en su versículo 9 del mismo capítulo 11, que dice, o dijo Jesús, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pez en lugar de un pez, le da una culebra? ¿O si pide un huevo, le da un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No nos dejemos confundir. Lo más grande que nos puede dar nuestro Dios Padre
a través de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo podemos todo. Podemos lograr todo. Principalmente nuestra conversión. Ser dignos hijos de Dios. Y siendo así, todo lo demás viene por añadidura. Todo. En paz, en armonía, en justa medida, en manera oportuna, en manera suficiente, sin rayar en codicias, en avaricias. Entendamos esto. Dios es misericordioso y sabe dar Espíritu Santo a quien se lo pida. Bien, podemos pasar a nuestra siguiente parábola. Es la cuarta parábola que vamos a estudiar hoy, de la tradición lucana. Es la parábola del rico insensato. ¿Y de qué nos habla esta parábola? Bueno, era un hombre que tenía sus tierras que habían producido gran cantidad de grano. Se sentía muy satisfecho, muy seguro, preocupado porque decía, bueno, me ha ido muy bien y no tengo dónde guardar todo esto. ¿Qué haré? Voy a hacer unos graneros más grandes para poder almacenar toda mi ganancia, lo bien que me ha ido, mi fortuna. Voy a estar tranquilo, voy a estar en opulencia, voy a estar tranquilo y descansará mi cuerpo, podré descansar, podré beber, podré estar en paz, a gusto, ¿no? En eso recibe un llamado y le dice, necio, esta noche te será reclamada tu alma. O sea, vas a morir. Y entonces, ¿para qué será? ¿O para quién será todo eso que ahorita te hace sentir tan seguro y tan complacido? Vamos a ver pantalla para ver la lámina y poder ilustrar un poquito más esto. Y dice, parábola del rico insensato. Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Esta parábola de corte escatológico y moralizante refiere el uso correcto que debe hacerse de los bienes, los cuales nunca podrán garantizar el bienestar total del hombre, menos aún su vida, ya que ello solo lo puede lograr la amorosa providencia de Dios. Y así, busquemos enriquecernos en orden a Dios, esperando con confianza, sin codiciar la acumulación de riquezas. Creo que esto es sencillo de comprender, ¿sí? Es lo más elemental de una persona con cordura, con templanza, con idea de lo que es justo, oportuno, correcto, ¿no? El no querer ser acumulador de riqueza, codiciosa, porque eso nunca te va a garantizar nada, ni la paz, ni la felicidad, ni la salud, menos la vida, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina para darle ya con esto lectura textual a la parábola que nos hace Lucas en su capítulo 12, versículos 13 a 21. Uno de la gente dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, Mirad y aguardaos de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Les dijo esta parábola, que es la que acabamos de estudiar. Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré pues? No tengo dónde almacenar mi cosecha.
y dijo: voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes, y daré a mi alma, y le diré a mi alma: tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Y así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Bueno, aquí se me pasó señalar que esta parábola la dice en virtud de que un par de hermanos que están en conflicto por una herencia, ¿verdad? Uno de ellos acude a Jesús y le dice: maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y es cuando Jesús le dice: ¿y a mí quién me ha hecho juez para intervenir en sus cosas? ¿Sí? O sea, le hace saber que no tiene por qué intervenir o resolver o dar una orden sobre lo que deba hacerse con esa herencia entre los hermanos. Pero sí les recomienda que no sean codiciosos, que la ambición, que la acumulación de riqueza no es en orden a Dios. Y es cuando les da esta parábola que acabamos de leer. Y con esto entonces podemos ya pasar a nuestra quinta parábola de Lucas, propia de Lucas, de un total de 15, como ya vimos. Hoy estamos estudiando las 5 primeras, esta es la quinta y última, la llamada parábola de la higuera estéril. ¿Y de qué trata esta parábola? Bueno, en primer lugar quiero señalar lo siguiente. Esta parábola que vamos a leer no tiene paralelismo con aquella otro pasaje bíblico en donde también se refiere a una higuera que no da fruto, que Jesús sintió hambre, acude a la higuera, no da fruto y la maldice. Y la higuera en ese momento se seca, según uno de los evangelistas, y según otro, al día siguiente amanece seca. Esto que les estoy comentando, se tiene la interrogante de si fue un milagro que realiza Jesús, o más bien un anuncio profético, o el anuncio del futuro que le esperaba a Jerusalén, en donde según este pasaje bíblico del que les hablo, esa higuera representa al pueblo de Dios, el pueblo judío, que no daba frutos, que había caído en pecado, y Jesús, con esta acción simbólica de secar esa higuera, está lanzando un mensaje al pueblo de Dios, al judío, señalándole que viene su sufrimiento, su castigo, la destrucción del templo, porque habían caído en pecado, no daban fruto, y si no daban fruto, pues su destrucción era inminente. Aquí estamos hablando de este acto de Jesús como un acto simbólico de lo que le esperaba al pueblo judío ante su falta de fidelidad a Dios. Y también se ha preguntado si es una acción simbólica o un milagro el caso de esta higuera. Bueno, esto que acabo de señalar no es el paralelo de lo que ahorita vamos a leer. Son dos cuestiones diferentes. En aquella es un acto simbólico, un milagro, muchos lo pueden considerar así, pues que una higuera se seque de un día para otro o en el momento, pues es algo, un acto de poder, obviamente, y luego entonces un milagro, pero con el mensaje que acabamos de señalar. En este momento que estamos estudiando la parábola de la higuera estéril, ¿sí? Es otro enfoque totalmente diferente. En principio, no es una acción simbólica, un milagro, sino es una parábola, ¿sí? Recordemos que una de las características de la parábola es que lleva
un mensaje de enseñanza. Entonces, en esto que ahorita vamos a estudiar, la parábola estéril, ¿de qué trata? Bueno, era un dueño de una higuera que acude a la higuera a buscar un fruto, no encuentra fruto, y entonces le dice al viñador, bueno, esta higuera mía ya tiene varios años, nunca ha dado fruto, está únicamente ocupando espacio, está cansando a la tierra, o sea, quitándole lo bueno a la tierra, sin producir nada. Entonces, ante la inutilidad, ante esta falta de fruto, córtala, le dice el dueño de la higuera al viñador. El viñador que quiere a su higuera, que no es suya, pero bueno, quiere a la higuera, porque él es el que, como buen viñador, que cuida la propiedad de la persona para la que trabaja, que es el dueño de la higuera, pues la regaba, la cuidaba y lógicamente pues le gustaba la higuera, la quería. Y cuando recibe la orden de que córtala, porque está gastando nomás y cansando a la tierra, no da fruto, es inútil, córtala. ¿Qué hace el viñador? Le dice, déjame una oportunidad, prepararé la tierra, la voy a abonar, la voy a cuidar y esperemos que dé fruto. A este ruego, el dueño de la higuera le dice, está bien, hazlo así, pero si no da fruto después, córtala. Primera situación. Aquí debemos entender en la parábola de la higuera que el viñador es Jesús. Él quiere salvarnos a todos. Él es el mediador, el único mediador entre nosotros y Dios Padre. Es a través de Él que podemos llegar a Dios Padre. Es a través de Jesús que logramos el perdón. Es a través de Jesús que logramos la salvación. Entonces, en términos generales, esa es la parábola de la higuera. Vamos a ver lámina para ilustrar un poquito mejor esto. Y dice así. Parábola de la higuera estéril de Lucas 13, versículos 6 y 9. Habla de un hombre que tenía una higuera que nunca había dado fruto. Solo ocupaba espacio, cansando inútilmente la tierra y por ello ordena que la corten. Pero el viñador, Jesús, que ama a la higuera, pide al dueño una última oportunidad antes de que sea talada, y así se le concede. Lo anterior es una referencia a Jesús como nuestro gran y único mediador que quiere salvarnos y pide al Padre por nosotros. Con esto podemos dar cita textual, ¿verdad? A esta parábola. No, todavía no hay una lámina. Pasemos a la siguiente lámina, por favor, para esta observación con nota muy especial que quiero hacer. Dice, esta parábola invita a que nos enmendemos a tiempo. Tenemos mucho que hacer. Debemos procurar y cuidar de dar fruto bueno y abundante. No seamos estériles o inútiles. No podemos perder más tiempo cayendo en los mismos pecados una y otra vez. Esto es bien importante. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta cómo el dueño de la higuera da la orden, córtala, se acabó. Jesús, que nos quiere salvar a todos, que es el mediador, pide tiempo, pero no para siempre. Pide una oportunidad, un tiempo que tenemos que aprovechar. No podemos vivir sin producir buen fruto, buenas obras. No podemos tener una vida inútil. Tenemos que buscar ser hijos dignos de Dios. De otra manera, también el tiempo terminará y se acabará.
Entonces, no podemos mantenernos repitiendo, cayendo, reincidiendo, tropezando con los mismos pecados de siempre. No es posible, no. Ofendemos doblemente a Dios cuando reconocemos una falta, un pecado. Incluso tal vez tan grave sea que tengamos que acudir al sacramento de la reconciliación, nos confesamos, volvemos a estar en estado de gracia, qué bueno participan en la Eucaristía, qué bueno. Y después, ¿qué pasa? Vuelven a caer en lo mismo o volvemos a caer en lo mismo, los mismos pecados, una y otra vez, repitiendo los mismos. ¿Sí? ¿Cuántos presbíteros hemos escuchado que dicen, es que llega una persona, acude al sacramento de la reconciliación, me comenta una conducta que ofende a Dios, que es pecado, se le absuelve, entra en estado de gracia y al mes, 2 meses, vuelve a la reconciliación y vuelve a confesar el mismo pecado, la misma falta. ¿Cuántas veces? ¿Y cuánto tiempo más? Entonces, la conversión es regresar a Dios, pero creciendo en espíritu, creciendo en dignidad ante Dios, cambiando actitudes, conducta, corazón, sentimientos. Perdonar y olvidar de verdad, de manera confiada, de manera dócil, humilde. Somos pecadores, necesitamos ser perdonados. Hagámoslo a tiempo, de otra manera seremos una higuera a la que van a cortar. Vamos ahora sí a leer textual o a darle la lectura, la cita bíblica, la lectura a la parábola de la higuera de Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, deja por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Bueno, pues con esto, mis amores, estamos terminando el estudio de nuestras primeras 5 parábolas exclusivas de Lucas, un total de 15. Para nuestro próximo capítulo número 10 estaremos estudiando 5 parábolas más de Lucas, y en nuestro último capítulo 11 las 5 restantes para completar las 15 parábolas lucanas. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero tener el honor de su atención para nuestro próximo capítulo. Como siempre les quiero, que la paz de Dios sea con todos nosotros. Gracias. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte.
Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada.
Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Uno de entre la multitud le pidió, Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela.